Estamos ya en el aire con Facebook y vamos a pasar a YouTube también el día de hoy. Estoy muy contento y muy feliz de que estén a mi lado porque hoy vamos a hablar de estrategia. ¿Y qué será lo que quiere decir estrategia? ¿Alguno de ustedes sabe la raíz de la palabra estrategia? No. ¿No? Gustavo, Silda, a ver, Hola, Gustavo. ¿cuál será la raíz de estrategia? Entonces, fíjate qué interesante. Estratos es parte, ¿no? Tiene la misma raíz que estratos. Ajá, todo lo que empiece por extra, no con X, sino con S. Pero de todas maneras se los dejo de tarea para que empiecen a hacer el esfuerzo. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de las estrategias del aprendizaje acelerado y es requerirle esfuerzo a la gente. Fíjate que es contradictorio porque nosotros decimos que el aprendizaje debe ser fácil, pero la gente piensa que hacer el aprendizaje fácil significa quitarle el esfuerzo al estudiante y eso no tiene nada que ver. Parte de la estrategia es demostrarle al socio de aprendizaje que su esfuerzo es normal, que él no está haciendo un esfuerzo extraordinario, sino cuando él lo sienta así. Y que cuando él realice ese esfuerzo extraordinario, ese esfuerzo extraordinario se va a convertir en una recompensa extraordinaria. Ahora, en este mundo en donde la recompensa es inmediata, porque prácticamente con esto de las pantallas, las personas no se dan tiempo a vivir porque la recompensa la obtienen a través de la pantalla muy fácilmente. Necesitan entusiasmo, lo consiguen en la pantalla. Necesitan amor, lo consiguen en la pantalla. Cualquier cosa, relaciones, amigos, todo lo consiguen a nivel de pantalla y es inmediato. Entonces las personas han empezado a disminuir su expectativa de cuándo van a poder conseguir con algo de esfuerzo de verdad, un esfuerzo de eso donde tú lo haces con gusto, puedan obtener recompensas extraordinarias, pero no recompensas de otro tipo que no sean recompensas de aprendizaje. Cuando, por ejemplo, tú estás comiendo ahora en un restaurante, te dejan probar algo así como 15 sabores. Entonces, en un momento en que tú dices, ajá, probé 15 sabores, pero ¿cuál fue el sabor que me deleitó? No puedes saberlo porque te fuiste quitando los sabores uno con el otro. Incluso a veces te dan un postre y ni siquiera puedes degustarlo porque te lo dan de tal manera de que tú te lo comas rápido, porque lo que necesitan es el puesto tuyo para que te vayas y lo dejes vacío para que pueda venir el otro comensal. Ahora que está Francisco aquí, que acaba de llegar de Polonia, él me dio una lección extraordinaria porque fue a un restaurante donde la verdad la gente es bienvenida a que se quede todo el tiempo que le daba la gana. Incluso les daban motivos para que se quedaran. ¿Y cómo lo hacían? Les ofrecían cosas que probar, pero delicias que venían espaciadas de tal manera de que pudieran degustarlas. Cuando tú haces eso con el aprendizaje, que le das tiempo al socio de aprendizaje para que deguste lo que está aprendiendo, entonces el aprendizaje se ocurre de forma fácil, de forma rápida y efectiva, pero no que se pierda en la memoria el recuerdo de lo aprendido. Si la persona no puede recordar, no lo aprendió. Eso es una máxima en el aprendizaje acelerado. Lo que tú no puedes recordar, no lo aprendiste. Por lo tanto, tenemos que garantizar que el estudiante sienta confianza de que su aprendizaje lo va a recordar. Y para eso utilizamos muchas de las técnicas que ustedes conocen ya, por ejemplo, las técnicas de la memoria a través de la repetición, del impacto y de la asociación, a través del uso de estrategias dedicadas a todas las inteligencias múltiples, a través de estrategias de dominancia del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. O sea, hacemos uso de varias estrategias para que garanticemos que el estudiante comprenda. Cuando el estudiante no entiende algo, y sobre todo cuando, no sé si les ha pasado a ustedes,
cuando tú sientes que tú parece que eres el único que no entendiste, esa frustración es tan grande que no te deja aprender. Estoy viendo que sus sonrisas me revelan que conocen la sensación. Entonces, nosotros necesitamos facilitadores para que nos muestren cuánto hemos aprendido. Entonces, aquí viene una estrategia que es vital en el aprendizaje acelerado y es la autoevaluación. La capacidad de que el estudiante se evalúe en todas las etapas del proceso. Por ejemplo, si esto hubiera sido una experiencia de aprendizaje del tipo de aprendizaje que ustedes ya conocen, como formación de facilitadores o diseño instruccional o alguna de las cosas que nosotros facilitamos, hubiéramos hecho una evaluación previa para que ustedes vieran en dónde estaban parados respecto a lo que estaban aprendiendo. Por ejemplo, hoy hablé con mi amigo Francisco, otra vez lo nombro, acerca de una experiencia de aprendizaje que vamos a realizar en calidad de servicio. Ustedes saben que la empresa de Francisco se llama Proactic, una empresa internacional que nació en Venezuela, pero ya está aquí en los Estados Unidos, tiene productos dedicados a la calidad de servicio. Entonces, parte del trabajo es verificar a través del diseño instruccional que se haga una evaluación previa para que el estudiante conozca qué es lo que sabe acerca del servicio. Por ejemplo, si yo tuviera que averiguar acerca de lo que ustedes saben de lo que es el servicio, les tendría que hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre calidad de servicio y atención al cliente? Esa respuesta no me la van a dar, pero ya la pensaron. Entonces, fíjate qué interesante. El solo hecho de que yo haga esa pregunta, ¿qué diferencia hay entre calidad de servicio y atención al cliente? Los pone usted a pensar, ajá, yo conozco la distinción. Ahora, la verdad es que no me acuerdo, pero tengo que estudiar. Entonces, tengo que reflexionar. Ese proceso de reflexión hace que el estudiante piense que está haciendo un esfuerzo personal por aprender algo que le interesa. Parte del trabajo del facilitador, entonces, es vender la experiencia de aprendizaje desde el principio, de tal manera que el estudiante sepa cuál va a ser algunos de los beneficios que va a obtener a través de la experiencia que va a vivir. Si, por ejemplo, ustedes pensaron, ajá, vamos a hablar hoy con Adrián acerca de las estrategias de aprendizaje acelerado, entonces, dígame una o dos beneficios que ustedes pensaban que iban a obtener con base en esta conversación que estamos teniendo acerca de ese tema. A ver, dígame un par de beneficios de los que pensaban que iban a obtener. Silvia está intentando encender su micrófono. Adelante. Por ejemplo, pensando en la estrategia como la guía que me va a permitir lograr el objetivo, ¿no? De pronto conocer un poco qué estrategias son más efectivas, como que en los momentos del aprendizaje acelerado, o sea, cuando voy a activar, cuando voy a hacer el proceso de integrar la información, cuando voy a hacer el cierre, de pronto hay algunas estrategias que me van a ayudar más a eso. Por ejemplo, una estrategia para lograr lo que acabas de decir es precisamente proponerle al socio de aprendizaje que tenga su propio objetivo al ingresar a la experiencia de aprendizaje. Cuando tú llegas como facilitador, llegas con una plantilla con 3, 4, 5 objetivos que pretendes conseguir con base en las horas que dura la experiencia de aprendizaje o los días o las semanas, lo que establezcamos. Entonces, la estrategia del aprendizaje acelerado te dice, busca que el socio de aprendizaje sitúe sus propios objetivos. Entonces, sí, puedes presentarle los objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de enviar por delante una ficha técnica que señala cuál es el objetivo general, señala cuáles son los objetivos específicos, señala el contenido e incluso cuáles son las premisas fundamentales que sustentan y los autores que sustentan lo que nosotros vamos a presentar. Entonces, si por ejemplo, si vamos a hacer una experiencia sobre el aprendizaje acelerado, yo cito que vamos a revisar a Howard Gardner, que vamos a revisar a Robert Pike y a otros autores que tienen que ver con aprendizaje acelerado. Entonces tú te preparas. Ah, mira, van a revisar el tema de neurociencia. Van a revisar el tema de
inteligencias múltiples, entonces tú te das a la tarea de buscar, inteligencias múltiples, y te das cuenta que existe el modelo de Garner, el modelo de Busan, el modelo de Len-de-Beaufort, que existen diversos modelos de inteligencias múltiples, y vas preparándote para ver cómo comparas la información que tú tienes previa sobre ese tema con la información que vas a obtener durante la experiencia de aprendizaje. Pero a lo mejor te das cuenta, yo no tengo ni la menor idea sobre el tema de inteligencias múltiples. Entonces, al revisar el objetivo, al revisar los objetivos específicos y los contenidos, tú dices, yo voy a averiguar acerca de esto para prepararme para la experiencia de aprendizaje. Pero claro, si yo no tengo asignaciones previas que me motiven a revisar esos temas, ¿por qué lo voy a hacer si yo estoy esperando que llegue el día del evento? Fíjate qué interesante, nosotros enviamos asignaciones previas y además estamos pendientes de que el socio de aprendizaje complete las asignaciones. Incluso hay una asignación que me parece muy cómico, a veces yo envío la asignación y la gente no la lee, le digo, observa este vídeo y me envías un comentario dirigido a su autor. El vídeo está grabado por Carlos Ruiz, entonces hay que enviarle un comentario a Carlos Ruiz acerca de su opinión, acerca del vídeo de bienvenida que él envió. Se impresionarían de la cantidad de personas que no envían el comentario, porque ni leyeron la asignación, porque las personas están tan ocupadas que no ponen atención. Esa es una de las situaciones en las cuales el facilitador tiene que darse cuenta. La atención de los socios de aprendizaje está diluida. La semana pasada hablamos precisamente de ese tema, el tema de cómo lograr la atención de los socios de aprendizaje. Entonces, en este caso, sabiendo que las personas tienen problemas de atención, el facilitador tiene que hacer un seguimiento. Y si bien es cierto, le otorga la responsabilidad a los socios de aprendizaje de que revisen las asignaciones previas, está pendiente de que esas asignaciones hayan sido realizadas. Los que me conocen saben que cada una de las opiniones que un socio de aprendizaje escribe en el blog nuestro o en los vídeos nuestros, yo las leo y las visito, y a veces las leo y las visito más de una vez para prepararme para cuando venga la experiencia de aprendizaje y yo pueda comentar a los socios de aprendizaje, incluso satisfaciendo las inquietudes que el socio de aprendizaje manifestó a la hora de revisar el artículo o el vídeo que le hemos pedido como asignación previa. Parte de ese trabajo, entonces, es que el socio de aprendizaje esté en un proceso de autoevaluación. Cuando yo le pido a un socio de aprendizaje que lea un artículo y exprese su opinión de tal manera de que yo vea algunos aspectos que le sitúo mediante las preguntas, le permito que él se autoevalúe respecto a lo que leyó. Cuando hago lo mismo con respecto a un vídeo, pasa lo mismo. Él se autoevalúa con respecto a lo que aprendió observando el video. En el proceso de aprendizaje tiene que haber momentos de reflexión para que haya autoevaluación. Si no hay momentos de reflexión para que haya autoevaluación, entonces el proceso está condenado al fracaso. Otra herramienta que tiene el facilitador de aprendizaje cerrado es el establecimiento de objetivos personales. Como les dije, una cosa son los objetivos que le presenta el facilitador y otras cosas son los objetivos que se establece el socio de aprendizaje. Por ejemplo, hagamos una revisión. Por ejemplo, Tilly, dime, ¿cuál es tu objetivo al presentarte hoy en esta sesión que estamos realizando? Primero, felicitarte por tus 30 años de PCO. Y segundo, seguir aprendiendo contigo porque cada vez recibimos información que nos permite ir mejorando en el proceso o confirmando que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. La parte de la autoevaluación para mí ha sido una herramienta fundamental durante muchísimos años y la sigo utilizando porque soy una firme creyente que la persona aprende de sí misma, no aprende de los demás.
Y eso es una verdad más grande que este edificio, porque entonces ahí va en contra de esos facilitadores que lo que están buscando es darse cuenta que el estudiante procesó la tarea y no que el estudiante la completó correctamente. Ahí está la diferencia entre un facilitador de aprendizaje acelerado y un facilitador que no utiliza aprendizaje acelerado. El que no utiliza aprendizaje acelerado lo que quiere es que el estudiante procese correctamente. Al facilitador de aprendizaje acelerado le interesa que el estudiante se haya enfocado en procesar la tarea. Si el proceso es correcto o no, eso se verá después. Pero si tú quieres que acierte a la primera, entonces estás yendo en contra del proceso de evolución del estudiante. El trabajo nuestro es que el estudiante procese una tarea, la evalúe, se autoevalúe y vea hasta dónde llegó. Cuando se dé cuenta de que está desviada, empiece a corregirla, vuelve a desviar, vuelve a corregir, vuelve a desviar, vuelve a corregir, y en ese proceso va aprendiendo. Pero imagínense que ahorita, por ejemplo, que van a ser mi nieta Sofía, ella naciera y a los 9 meses, cuando comience a caminar, ella se levante y camine perfectamente. Primero, nos desmayaríamos todos del susto. Pero además sería considerada un ser raro. Porque ¿cómo es posible que una niña se va a parar a los 9 meses y va a caminar perfectamente bien? No dudo de que pueda haber algún niño que lo haya hecho, pero espero que no sea ninguno de los que van a hacer en el hogar mío, porque me voy a asustar tanto que voy a pensar que estoy teniendo un alienígena y no un bebé. Sí, caminaste al principio perfecto, o sea, derechita, corriste y todo. Ay, Dios mío, muchacha. Yo no, mi hija menor. Está bien, pero no caminó perfectamente a tus ojos. Gracias a Dios. Pero lo interesante es que el proceso de caminar lo obtuvo progresivamente. Sí. Y eso es lo importante. Lo mismo ocurre con todos los socios de aprendizaje. Se van a través de la retroalimentación que le otorga el entorno, porque en la retroalimentación no solamente se la otorga el docente, se lo otorga también los socios de aprendizaje. Y esa es una gran ventaja del aprendizaje acelerado. No deja en manos del facilitador la retroalimentación, la otorga la sociedad de aprendizaje en donde el socio de aprendizaje pertenece. No hay nada más valioso que recibir retroalimentación de nuestros colegas, de nuestros peers, de la gente que estudia con nosotros. ¿Quién de ustedes tuvo unos compañeros de estudios magníficos? ¿Quién tuvo unos compañeros de estudios magníficos? ¿A quién le encantaba conversar con sus compañeros de estudio? ¿A quién no le permitió el sistema que sus compañeros de estudio lo retroalimentaran mientras aprendían? Lo hacían cuando estudiaban juntos, pero no hacían esa retroalimentación cuando daban la retroalimentación en clase, ¿verdad? La retroalimentación se la daba el docente y no consultaba con la audiencia, con el público, con los clientes. Parte del trabajo entonces es que procesen las tareas a través de la retroalimentación que se otorgan ellos mismos. Por eso muchas veces ustedes ven que estamos facilitando y le pedimos oportunidades de mejora propia. ¿Qué oportunidades de mejora propia tienes para decir respecto a la experiencia que acabas de facilitar? ¿Qué oportunidad de mejora tienes respecto a la presentación que acabas de realizar? Aquí tienes la tarea que me acabas de entregar. Evalúala tú. Aquí está el ensayo que me entregaste. Evalúalo tú. ¿Cuántas veces en su universidad le entregaron el ensayo para que ustedes lo evaluaran? ¿Cuántas veces le entregaron los ensayos de ustedes a sus compañeros para que sus compañeros lo evaluaran? ¿Cuántas veces hicieron un grupo para que evaluaran entre todos los trabajos que habían realizado? Probablemente pocas veces, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos elevar las expectativas del socio de aprendizaje a través de que el socio de aprendizaje pretenda que el aprendizaje lo va a lograr. Si el socio de aprendizaje declara que no lo va a lograr, olvídense,
ese plomo en el ala es muy difícil de quitarlo. Parte de la garantía está en que el aprendizaje sea activo en todo momento. Pero fíjense, cuidado, porque a veces las personas confunden la actividad con el movimiento y a veces la actividad está en la reflexión. Si nosotros, por ejemplo, le hacemos una pregunta a los socios de aprendizaje, démosle tiempo a que reflexionen la respuesta. Muchas veces yo he oído que empiezan, no todos a la vez, empiezan a hacer sugestiones negativas. Es para hoy que quiero la respuesta. ¿Han escuchado alguna vez a un docente diciendo eso? Es para hoy que quiero la respuesta. No todos a la vez. ¿Se lo dijeron alguna vez? A ver, bachiller, dígame, ¿qué opina? ¿Qué pasa? ¿No tiene voz? ¿Se lo dijeron alguna vez? Bien duro, ¿verdad? Entonces, parte del trabajo está en dejar a que el socio de aprendizaje reflexione. Nosotros tenemos un compañero, ustedes lo conocen todos, Carlos Ruiz. Él, de verdad, a mí a veces me desespera porque él se toma mucho tiempo para responder, según mis patrones de respuesta. Pero yo he aprendido a respirar profundo y esperar que él intervenga. Y cuando alguien viene a empujar a Carlos, yo digo, un momentico, déjelo pensar. Parte de lo que tenemos que hacer es dejar que el socio de aprendizaje reflexione. Ese tiempo de reflexión es valiosísimo. Presentamos un tema, deja que el socio de aprendizaje reflexione. Haz cosas para que el socio de aprendizaje se quede sin hacer más nada. En estos días escuchaba que no hay una actividad en donde se cree más que en el aburrimiento. Y fíjate qué interesante, ¿se acuerdan de la imagen de Newton debajo del árbol, sentado debajo del árbol, contemplando el universo, y de pronto le cayó la manzana en la cabeza y de ahí, entonces, imagínense que Newton hubiera estado saltando y brincando, en vez de estar sentado contemplando. ¿Cuántos procesos de invención vienen de momentos de reflexión? De los peripatéticos de Aristóteles, de la cantidad de gente que en el mundo se queda tranquilo, reflexionando, pensando, meditando. Entonces nosotros como facilitadores tenemos que tener al socio de aprendizaje en permanente movimiento, lo que no significa que se tenga que estar moviendo por traslación. A lo mejor se está moviendo en el momento en que está reflexionando. Momento de reflexión. Yo me acuerdo de la revista del Selecciones del Reader Digest. ¿Se acuerdan? Tenía momentos de reflexión. Después de haberte presentado varios temas, te ponía momentos de reflexión. Muy interesante. Es una estrategia para facilitar. Aquí viene otra estrategia, la escucha. ¿Qué significa la escucha? Escuchar al maestro, ¿será? ¿Cuál será la escucha de la que estamos hablando? Al revés, escuchar al socio de aprendizaje o escucharnos a nosotros mismos. Aquí está. En el proceso de reflexión nos escuchamos nosotros mismos. Pero cuando estamos en la sala, el facilitador lo que hace es que provoca, la palabra no es feliz, pero la voy a usar, provoca el proceso de conversación para escuchar. Y educa a los socios de aprendizaje en escucharse el uno al otro. Ese proceso de escucha hace que se produzca lo que se llama división cognitiva, que coloca en el estudiante la posibilidad de ir compartimentalizando lo que va aprendiendo. Si yo no puedo procesar el aprendizaje porque no he revisado, no he practicado,
lo que he aprendido. ¿Cómo lo voy a aprender? ¿No dicen que el aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia? ¿Y cuándo va a cambiar si yo no tengo tiempo de practicar? Parte del trabajo entonces está en lograr respetar esa carga cognitiva que estamos entregando a los socios de aprendizaje para que ellos lo vayan compartimentalizando y la vayan situando en su mente, en el lugar que ellos quieren, no el lugar que tú lo deseas. El problema de las asignaturas es esa, que hemos dividido el conocimiento de tal manera de que no hay relación entre las ciencias y las artes. No hay relación entre la matemática y la biología, entre la gramática y la música, entre los idiomas y la espiritualidad. Entonces, en este caso, el docente del nuevo mundo del aprendizaje acelerado entrega una carga cognitiva 5 veces más de lo común, pero respeta el proceso que realiza el socio de aprendizaje. De tal manera de que el estudiante cree confianza en sí mismo, en que lo que está aprendiendo tiene utilidad. Sobre todo eso con adultos pasa mucho. Los niños aprenden de todo, pero los adultos empiezan a preguntar, ¿para qué me sirve esto? Como dice la frase, what's in it for me? Si yo no comprendo para qué me va a servir, no tengo confianza en lo que me está entregando. Durante la pandemia, una de las cosas que ha ocurrido es que los estudiantes han perdido confianza en sí mismos. ¿Y por qué? Porque han estado encerrados, no han estado jugando, le faltan sus pares, sus relaciones se han roto. Incluso yo tengo mis nietos que vuelven a la escuela y todos los amigos con los que están yendo a la escuela ya no son los mismos. Incluso hasta en los juegos de deporte le cambiaron los equipos. Entonces, ¿qué pasó con las relaciones que tenían antes? Empiezan a perder sentido. Nosotros también nos pasa lo mismo. El aislamiento ha producido que unas personas que éramos muy sociables, ahora nos hemos vuelto incluso más reservados que antes. Porque incluso la propia pandemia hace que tú reacciones frente a algunas personas de forma adversa, porque tú sabes que esas personas no tienen la conciencia higiénica que tú tienes, o que no tienen el criterio ante la vacuna que tú tienes. Entonces yo he visto cómo pasa, vamos a salir a algún lado, entonces ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir donde haya gente que piensa como yo. Interesante eso, ¿verdad? Ya antes no, antes íbamos a la playa y a mí no me importaba, pero ahora tengo que tener cuidado porque, bueno, tú sabes, es que estas personas, yo veo que no respetan las políticas sanitarias que están establecidas y que yo tengo por ciertas y que yo tengo por establecidas. Entonces empiezan a romperse esas relaciones. En el aula también está pasando lo mismo. Padres que dicen, no, yo a mis hijos no los envío a clase porque entonces empiezan a sucederse procesos de este tipo. Esta es una dinámica que yo no conozco suficiente como para poder decir qué es lo que vamos a hacer para poder resolverlo. Lo que sí es importante es que nosotros podamos educar a nuestros socios de aprendizaje de tal manera de que nosotros no tengamos que enseñarle nada, sino que ellos aprendan. Y para eso tenemos que renunciar a saberlo todo. Tenemos que renunciar a que nuestro vocabulario sea el correcto.
A mí me pasa cada rato que las personas usan un vocabulario que yo considero inapropiado porque no está en el diccionario y yo vengo y de bocón abro la boca y los corrijo. Y yo sé, y ya me estoy dando cuenta, y puede ser que lo haga, pero ahora lo hago con menos frecuencia. Porque una cosa es el vocabulario que yo opero y el otro es el vocabulario que tiene el otro. Y claro, tengo que cuidarme porque la tendencia es a corregir. Necesitamos identificar esas áreas donde tenemos que tomar nuevos dominios, donde tengamos que inventariar los nuevos conceptos que tenemos que mostrar, ofrecer, y si nos piden explicarlos, pedirle primero a los socios de aprendizaje que busquen la explicación por ellos mismos. Hoy tuvimos un ejemplo con la palabra estrategia, ¿verdad? Si el socio de aprendizaje puede enumerar esos conceptos y explicar esos conceptos él mismo o ella misma, no te metas. Que no lo hace tan perfectamente como tú, renuncia a eso y deja que pase lo que tiene que pasar, que es que ellos evolucionen en sus conceptos y en sus explicaciones. Preguntas de la audiencia. Dani, prendiste el micrófono, así que dale con la pregunta. Va a tener que volver a prender el micrófono. Estoy bien, solo estoy pensando cuando tenemos el factor tiempo, ¿no? Y de hecho hace días recibí un feedback bastante fuerte sobre que las personas querían seguir escuchándose y reflexionar y escuchar a los demás. Pero cuando abro ese espacio, resulta que unos no alcanzaron a hacer sus asignaciones y a proponer lo que tenían que proponer. Y toman la que se enojan y se molestan, ¿no? Y entonces, sí recibí un feedback sobre que yo soy la responsable de mediar que todos nos escuchemos y que alcancen el tiempo para todo lo que hay que hacer, ¿no? Y yo me quedé y sigo con ese feedback porque sí se abrió el espacio para escuchar a todos y que se expresaran y luego ya no supimos cómo arreglarlo. Lo importante es que ellos tengan foros para poder comunicarse. Entonces, dejarle claro que ese foro no necesariamente va a ocurrir durante la experiencia de aprendizaje porque el tiempo es limitado, pero abrir el espacio virtual precisamente para que la gente pueda expresarse. Claro, pasa lo que pasa muchas veces es que el socio de aprendizaje quiere hablar y ser escuchado en presencia por los socios de aprendizaje que están en la sala. Cuando tú te expresas por escrito en un blog, o te expresas incluso por audio en un blog, hasta por un video en un blog, eso no tiene la misma repercusión en la audiencia. Lo que tienes que hacer es abrir la mayor cantidad de oportunidades para que esa comunicación ocurra. Por eso, las plataformas de LMS son fundamentales, para que haya posibilidades para el socio de aprendizaje de expresar su pensamiento por escrito, por hablado, por audio o por vídeo. Dime, Gustavo. Gracias, Adrián. Buenas tardes a todos. Un saludote y un abrazo. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo motivamos al socio de aprendizaje efectivamente a que investigue? Porque muchas veces tú les pones justamente, acá se dice el buscapiés, así se dice en México, les pones el buscapiés una vez, otra vez, y no lo logro. O sea, por más que insisto de que investigue, que hacerles esta curiosidad, incentivarles esta curiosidad, por lo menos con dos de ellos no lo he podido lograr. Esa es la primera.
La segunda. No, ya va, tranquilo, calma, respira profundo. A ver, respira. Muy bien. ¿Cuál es tu helado preferido? El de cajeta. El de dulce de leche. Bueno, en México se llama. Sí, Disculpen. pero tengo si- que decirlo así porque tenemos personas que no son De acuerdo. de México. Vale. Si te digo los nombres del dulce de leche en toda América Latina, te vas a quedar asustado porque incluso cambia de nombre, incluso aquí en los Estados Unidos. Ok. Si yo te diera una asignación que supiera dulce de leche, ¿qué harías con la asignación? No, por supuesto que me la como. Entonces lo que hay que averiguar es cuál es el gusto del socio de aprendizaje, a qué le gusta el nuevo aprendizaje. Lo que no quieren los socios de aprendizaje es investigar o averiguar o hacer trabajo respecto a cosas viejas, a cosas ya sabidas. Entonces tú le das opciones. Es como cuando el niño llega a la hora de dormir, ¿sí? Y tú vienes y le dices, hijo, ¿te vas a dormir? Ahora no, papá, más tarde. Entonces tú le vienes y le dices, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Escoge entre 3, 4 o 5 minutos. Entonces lo das a escoger. Él escoge y seguramente va a dormir. El error está en decirle al niño, vamos a dormir. Cuando tú le dices, vamos a dormir, él inmediatamente sabe que le estás diciendo mentiras porque tú no vas a dormir nada. Es él o ella la que va a ir a dormir. Entonces tú le dices, hijo, ¿te vas a dormir? Y entonces él le pones alternativas, 1, 2 o 3. Entonces le dices, suponte que te dice que no quiere eso, que lo que quiere hacer otra cosa. Le dices, ajá, perfecto, te vas a ir a dormir. Ahora escoge, ¿quieres que te lea o quieres escuchar un cuento? Empiezas a ponerle alternativas. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Tienes que ofrecer alternativas. ¿Quieres el helado de pistacho, de dulce de leche o de frutilla? Así es el proceso. Que resulta como medio mala crianza, sí puede ser. Pero es que lo que sí es importante es que el socio de aprendizaje no quiere investigar sobre cosas que no son novedosas. Ok. Ahora, la segunda la vas a hacer después de Francisco, pues tú no seas abusador. A ver. Bueno, gracias igualmente a todos y gracias Adrián por este nuevo Learning Talk. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Hiciste mención, Adrián, que en una experiencia de aprendizaje es muy importante que el facilitador pueda inventariar esos conceptos que surgen en una actividad de aprendizaje. Y efectivamente es así. En una era normalmente surge una cantidad de propuestas, de conceptos importantísimos, pero que a veces tengo la sensación que los pierdo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo, cómo el facilitador puede lograr inventariar esos conceptos de una manera, digamos, sistemática si estoy al mismo tiempo facilitando? Gracias, Francisco. Francisco, escoge Silda, Dani o Tili. Voy a escoger a mi amiga Silda, que tengo tiempo que no la escucho. A ver, Silda, dale una propuesta de respuesta a Francisco. Ok, yo pienso que generar el concepto desde la experiencia del socio del aprendizaje es mucho más enriquecedor, ¿no? Pero una forma de orientarlo hacia la idea general pudiese ser, como llaman, el aprendizaje significativo, ¿no? Ver cuáles son las ideas que más se acercan a esto. Yo lo haría así, no sé si estoy en lo cierto, ¿no? A ver, sobre todo también Silda, que estamos... pienso que no interpretaste la pregunta de Francisco. Déjame explorar. A Yo ver, también tengo dudas en la pregunta. ¿Podemos clarificarlo adelante, otra vez? Francisco. Sí. Por favor, Ajá. ¿puedes repetir la pregunta? Adrián mencionó la importancia de que el facilitador
¿verdad? El facilitador pueda inventariar, ¿verdad? Dice estrategia, como una estrategia de aprendizaje acelerado, dice inventariar nuevos conceptos para ofrecer al socio de aprendizaje. Esos nuevos conceptos los construye el socio de aprendizaje o se construyen en la era, ¿verdad? Conjuntamente con los socios de aprendizaje. La pregunta es cómo yo, como facilitador virtual, puedo, por ejemplo, hacer un inventario de esos nuevos conceptos si al mismo tiempo estoy facilitando. Yo a veces escucho nuestras experiencias de aprendizaje, cosas maravillosas, pero si yo estoy facilitando, pues muchas veces no logro registrar, no logro inventariar ese cúmulo de creatividad. Entonces, pues... Entendida, ya. Gracias. La gerencia. Respira, Francisco, respira, Francisco. Adelante, Dani. Gracias. Pues qué interesante. Ahorita se me está ocurriendo, no lo he hecho, se me está ocurriendo, Francisco, que podemos asignar un rol especial y único para un socio de aprendizaje, ¿no? Que le toque a él y decir, tú te vas a encargar de hacer el inventario de nuevos conocimientos y wow, qué padrísimo rol tienes, o sea, esto está que nos vuela la cabeza a todos y además lo vas a hacer en este espacio que sea visible para todos en una pizarra, una herramienta X, un repositorio ahí colaborativo para que pueda estar accesible siempre. Y a lo mejor ese rol puede cambiar de persona a persona. Dani, ¿recuerdas cuando estuviste conmigo en el primer programa en Guadalajara? Habían 2 personas en la sala. Una tenía que registrar las estrategias que habían sido utilizadas y otra tenía que registrar los temas que habían sido presentados. Y había alguien que tenía que registrar los libros y páginas web que habían sido nombrados. ¿Recuerdas esas 3 personas? Eran roles que tenían... No lo recordaba. Bueno, fíjate, esa es una estrategia que puede funcionar en la virtualidad también. Puedes asignar roles, claro. Así que tu idea es magnífica. Gracias. Adelante, Gustavo, con tu pregunta. Muchas gracias. Es una experiencia que me impactó un poco. El hecho es que ayer facilité una clase de defensa personal en donde son 15 personas de más o menos entre 12 y 19 años. De pronto el padre de ellos se acerca y pide, por favor, tomar la clase. Teníamos una dinámica importante entre estos chavos. Cuando llega el papá, haz de cuenta que llegó Satanás y todo mundo dejó de actuar como normalmente lo hacía, los inhibió tremendamente, pero el papá estaba muy contento. ¿Qué hago ahí? O sea, no puedo sacar al papá, porque bueno, pues también él quiere aprender, ¿me explicó? Y él solamente puede tomar la clase a esa hora. Pero sí la dinámica, híjole, fue muy diferente a como estábamos acostumbrados, ¿no? Voy a preguntarte, Gustavo, con mucho respeto. Sí. ¿La pasión con la que tú estabas dando la clase antes de que entrara el papá fue la misma que tenías cuando él estaba? Puede ser que no, tienes razón. Gracias. Campola. Iba a comentar con la pregunta de Francisco el tema de que en esta recapitulación el facilitador muy bien puede asignar roles, pero si el facilitador, por ejemplo, va incorporando en el desarrollo de la sesión momentos de ir, o sea, que se pueda recapitular o que se pueda utilizar alguna estrategia de síntesis de la información, tipo mapas, irlo construyendo entre todos, creo que puede servir para ir inventariando, así como es clave al final siempre el proceso de preguntas que generen la metacognición y que generen como ese ir lo que fuimos haciendo y poder llegar a conclusiones o poder hacer este ejercicio del inventario, o sea, que la técnica de la pregunta nos pueda ayudar, todo el tema de la metacognición, que el socio pueda ser consciente, bueno, todo el proceso que pudimos haber estado viendo o los conceptos que se presentaron, pero creo que se puede propiciar perfectamente una actividad que conscientemente el facilitador proponga con esa finalidad.
Déjame volver a preguntarle a Dani. Dani, ¿recuerdas los resumidores? Ese era el nombre que se me olvidó, el rol que quería, porque yo lo tuve en varias sesiones, pero no recordaba cómo se llamaba. Sí, esos recuerdas resumidores. que había un resumidor de la forma y un resumidor del fondo. Había un resumidor que su trabajo era resumir la forma en que se había presentado la experiencia, y un resumidor que estaba para resumir lo que se había presentado, el tema que se había presentado. Entonces, fíjate, no siempre vamos a presentar a los socios de aprendizaje elementos del conocimiento que forman parte de sus intereses actuales, pero sí podemos mostrarles algunas conexiones con lo que son sus pasiones actuales. Claro, si nosotros no conocemos a los socios de aprendizaje y no nos damos el tiempo de conocerlo, va a ser muy poco probable que eso ocurra. Parte del trabajo es entonces entregar la responsabilidad en los socios de aprendizaje, Francisco. Cuando estás facilitando, el hablar interrumpe el sentir. Entonces, ya sabes, entrega la responsabilidad en los socios de aprendizaje. Que ellos hagan el papel de resumidores, que ellos anoten las preguntas, que haya una cartelera para las preguntas, una cartelera para las dudas. De hecho, nosotros tenemos el estacionamiento de preguntas en la sala. Ponemos estacionamiento de preguntas, ponemos un estacionamiento para dudas, comentarios, feedback, o sea, cosas que no tengan nada que ver con dudas del socio de aprendizaje. Tienes que dar oportunidad para que el socio de aprendizaje se responsabilice de su propio aprendizaje y además te sirva para que, como bien dijo Dani, puedan construir una especie de repositorio de los temas que se están tratando, porque a ti lo que te interesa es recoger todas las inquietudes que surgieron en la experiencia de aprendizaje, ya sea que haya un día siguiente o que haya una oportunidad siguiente, porque muchas veces no tienes un día siguiente. Por ejemplo, tienes una experiencia de aprendizaje que dura 8 horas, a las 8 horas todo el mundo se fue. Pero lo que sí puedes hacer como empresa es garantizar que vas a mantener abierto un foro para que esas cosas que se recogieron estén planteadas ahí. Si quedaron dudas, si quedaron libros, si quedaron webs, quedaron cosas que puedan producir pasión en el socio de aprendizaje para atraerlo a conocer más. Fíjate, lo que yo considero que puede haber pasado con el padre es que no hubo un proceso en el cual se lograra integrar al grupo. Entonces, ¿qué podía haber hecho Gustavo? En vez de seguir dando él la clase, pedirle a los estudiantes que le sirvieran de docente al nuevo estudiante, a la persona mayor que se había integrado. Si él probablemente hubiera hecho eso, hubiera podido tener una oportunidad adicional, porque entonces hubiera perdido algo del tiempo que tenía para evacuar su objetivo, pero hubiera cumplido con el objetivo de primero que ellos educaran al nuevo estudiante, y eso hubiera fortalecido lo que ellos habían aprendido, y además que hubieran podido integrarse, porque no es lo mismo que él de la clase a que lo den ellos. Te aseguro que eso hubiera podido funcionar perfectamente bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estuvo muy dinámico esta conversación. Les agradezco la oportunidad de conversar. Despido la grabación para despedirnos nosotros mismos.